Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet, o aquí en este espacio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Pacificadores y hoy vamos a dar el último tema, del cual, hermanos, se desprende este título: cultivemos una cultura de paz en la iglesia. Cultivar significa, hermanos, que hay que cuidar. Y eso es lo que el Señor quiere para este último tema de pacificadores. Y la palabra la tenemos en la epístola de Santiago, allá en el capítulo número 3, el verso número 18. Si usted lo tiene, hermanos, pues acompáñeme conmigo y le invito a que tome nota, porque sin duda van a ser de bendición a su vida. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay otra versión, Dios habla hoy, que dice: los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Buen Dios y Padre, te damos gracias, porque en tu infinita misericordia, Señor, tú nos has dado esta bendición. Yo te pido que tomes control y que aún añadas, Señor Jesús, esta bendición sobre nuestras vidas, y que tú pongas palabra en mis labios, que sea, Señor, para bendición. En el nombre de Jesús, amén. Ustedes, que hermanos, aquí nosotros podemos ver que el apóstol Santiago está reflejando un sentido de la enseñanza acerca de la palabra. Pero cuando escudriñamos este precisamente versículo, hallamos muchas fuentes de bendición. Pero yo me quiero referir solamente a dos de ellas para comenzar a abrir este último tema de pacificadores. Y la primera cosa que yo veo aquí, que la palabra dice, es que se está refiriendo a la ley que Dios ha puesto, que es la siembra y la cosecha. Desde que cuando nosotros en lo natural plantamos una semilla, siempre vamos a recibir más de lo que nosotros sembramos. Y si nosotros, por ejemplo, plantamos una manzana, semillas de manzana, pues vamos a recibir eventualmente un árbol lleno de manzanas. A pesar de que probablemente fueron unas cuantas semillas, nos va a dar mucho fruto después. Esto es la ley de sembrar y cosechar. Si nosotros en lo espiritual hacemos lo mismo, todas las bendiciones que hagamos en justicia, porque la justicia en el hombre es la obediencia, entonces nosotros podemos traer fruto o cosecha. Y la cosecha que nosotros tendríamos que estar dando es la bendición de la paz. Así de que, por el contrario, si nosotros plantamos una semilla de conflicto, vamos a terminar con muchos problemas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros sembramos. Por eso la Biblia nos dice que necesitamos nosotros procurar vivir el verso 18, porque dice: y el fruto de justicia. O sea, la obediencia en el Señor la tenemos que sembrar, porque es algo que está en nosotros hacer. Si nosotros cultivamos esa bendición, vamos a recibir también muchas cosas después. ¿Y qué vamos a sembrar en parte? Eso, y vamos a cosechar paz. Y la paz es algo que nosotros tenemos que amar mucho. Entonces, vamos a cosechar paz, vamos a cosechar bondad, vamos a cosechar amor. Así de que, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? Bueno, pues una de las aptitudes que nosotros estamos viendo es esta ley, la
¿qué otra cosa hay aquí registrada en este verso 18? Bueno, la segunda cosa es la participación de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino y habló en el Sermón del Monte, dio un tema específico y fueron las bienaventuranzas. Parte de las bienaventuranzas es esta cosa. Por lo tanto, aquí también vemos en el texto que habla acerca de pacificadores. Habla acerca de aquellos que hacen o llevan la paz. Y si ustedes no me pierdan, por favor, Santiago 4, porque es el texto que nosotros estamos escudriñando. Pero si usted ha leído los evangelios, se ha dado cuenta que en el capítulo 5, ahí, hermanos, está las bienaventuranzas y simplemente pues podemos ir a ellas. Váyase conmigo, hermanos, a Mateo 5 y aquí comienza desde el verso 2 a hablar acerca de las bienaventuranzas. ¿Ven? Y comienza a hablar acerca en el verso 3 de los pobres en espíritu, luego de los que lloran, de los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, verso 7, los misericordiosos, verso 8, los de limpio corazón, y verso 9, que es el que nos llama a nosotros la atención. Bienaventurados, ¿qué dice ahí? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí nosotros vemos que hay una armonía en cuanto a lo que está diciendo el apóstol Santiago y lo que nos está dando la segunda mitad del verso 18, que es las bienaventuranzas. En otra versión, el verso 9 dice, los que trabajan para la paz. ¿De qué? ¿Quién es, pues, el que da la paz? Según Romanos 15:33, es Dios. Dios Padre es el que nos da la paz. Porque ahí dice bien claro el apóstol Pablo, que y el Dios de paz sea con todos vosotros. Está hablando del Padre, o sea, está hablando de que viene ese fruto hermoso de la paz sobre sus vidas. Así de que si nosotros somos hijos de Dios, es porque hemos nacido de agua y del Espíritu. Y entonces, en nuestra naturaleza tendría que haber que paz, ser pacificadores. Y debemos nosotros de mantener esa vida en todo tiempo. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza de Dios. Ahora, si nosotros entendemos eso, significa que vuélvase conmigo a Santiago 3:18, que es el texto original. Aquí nos está hablando pues acerca de una cultura de paz, porque ahí en la segunda parte del verso dice, para aquellos que hacen la paz. Esto es una manera de vivir, una cultura. Es algo que no se puede, hermanos, crear. Es un diario vivir. Es como quien dice, una manera de vida. Es algo que nosotros hacemos como hábito, unirse y estar en paz. Ahora bien, cuando nosotros examinamos las escrituras, nos damos cuenta que tanto en el pasado como en este tiempo, las iglesias han querido tener esta cultura de paz, pero por muchas razones no han podido hacerlo. Últimamente las iglesias de todo el mundo, a raíz de estos fenómenos que están pasando, y también en el pasado, han tratado, hermanos, de ir en contra de la corriente para ir cambiando esta cultura que no la tenemos, que es la cultura de mantener la paz, de evitar los conflictos. Pero por la gracia de Dios, a través de su Espíritu Santo, Él nos ha ido capacitando para ser pacificadores. Como resultado de eso, nosotros vemos reflejado en su palabra que
hay un fruto que nosotros necesitamos sembrar. Y ese es la paz. Desde que la cosecha que está mencionando aquí Santiago, hermanos, es que si nosotros tenemos eso en nuestra vida cotidiana, entonces vamos a poder ayudar a muchas personas. Lastimosamente, hoy en día, tanto las iglesias como las personas están, hermanos, buscando esa bendición, ese alimento. Pero muchas iglesias también, gracias al Señor, están mejor equipadas porque ya pueden manejar mejor los conflictos. Pero todo se basa en una palabra y esa palabra es la justicia, hermano. O sea, si nosotros estamos en la obediencia, nosotros vamos a evitar muchas contiendas y vamos a poder ser mejores personas, porque la iglesia va a estar protegida y no va a venir la división, no va a venir la ruptura, no van a estar personas ofendidas, no va a haber, hermanos, un resultado de que no hay ese crecimiento espiritual. Y a veces, hermanos, nosotros los líderes o los pastores de las iglesias podemos experimentar cuando hay una cultura de paz muchos beneficios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cumplimos nuestro trabajo conforme a la justicia que Dios nos manda, entonces nosotros vamos a transmitir también esa bendición y mucha murmuración, mucha contradicción y muchas cosas se van a ir limpiando, se van a ir quitando de nosotros y vamos a estar mejor enfocados a la bendición del Señor. Entonces, eso hace, hermanos, que nosotros veamos mejor la perspectiva. Pero también hemos aprendido en toda esta aventura de ser pacificadores que aún los apóstoles y que aún los obispos tuvieron discusiones entre sí, como aquella vez la tuvo Pablo con Bernabé, que fue más que todo esa distracción. Si hubieran trabajado juntos, probablemente hubieran hecho mejores cosas. Pero la situación es que nosotros debemos de procurar estar en la justicia, que es la obediencia. Y cuando nosotros vemos que se paga un esfuerzo, entonces Dios nos recompensa y nosotros podemos, hermanos, ser mejores. Aún, hermanos, muchas veces cuando tropezamos, el Señor no nos va a dejar en el hoyo. El Señor nos va a sacar de ahí, porque es importante reconocer que a veces nosotros fallamos al Señor. Pero cuando nosotros nos levantamos, el Señor ahí está, hermanos, listo y dispuesto a sacarnos de ahí. Como lo dice el Salmo 37, 24. Si usted lo puede ver junto conmigo, hay una bendición ahí para usted en el día de hoy. Salmo 37 es un salmo poderoso, pero el verso 24 lo quiero leer en dos versiones. Y dice la palabra de Dios: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Escuche bien, aquí no estamos hablando del título, aquí no estamos hablando del oficio, aquí estamos hablando simplemente del siervo o de la sierva del Señor. Y aquí está hablando bien claramente, dice, si alguien, amén, cae por alguna razón o se descuida, dice aquí la palabra de Dios que no se va a quedar postrado. ¿Pero por qué? Porque Dios, hermanos, está con nosotros. Y dice, porque Jehová sostiene, ¿qué dice ahí? Su mano. En otra versión dice, podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene con su mano. Y a veces, hermanos, nosotros en los ministerios o en nuestros ministerios vivimos de alguna manera el Salmo 37, 24. Y lastimosamente, hermanos, hay situaciones de distracción
que nosotros no nos apercibimos porque no estamos orientados como deberíamos. Pero cuando nosotros vemos que el Salmo dice, podrás tropezar, pero no caerás, es porque a pesar de que hubo esa distracción, inmediatamente nosotros volteamos ante el trono de la misericordia y nos apartamos. Cuando una persona vive en esa manera de apartarse del Señor, dice que el Señor le va a sostener de la mano. ¿Y cuántos hemos sentido a través de todo esta bendición de pacificadores que Dios ha sido fiel? Así es que nosotros necesitamos seguir viviendo, hermanos, poniéndonos de pie, pudiéndonos, hermanos, seguir adelante, sabiendo de que el Señor va a tomar el control. Y ese es uno de los mayores beneficios, hermanos, cuando nosotros estamos viviendo en su justicia. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no vivimos en su? Entonces, debemos de hacer lo que dijo Santiago, de procurar tener esta cultura de paz. Así de que vamos a ver diferentes situaciones hoy que nos van a recordar y nos van a, como quien dice, a encajonar las bendiciones de la pacificación. Y la primera pregunta que me han hecho a mí es, bueno, pues entonces, ¿cómo yo puedo levantar una transformación de paz? ¿Cómo yo puedo levantar una cultura de paz? Bueno, la cosa es que muchos han tratado, pero tratar con nuestras fuerzas no es suficiente. Necesitamos algo más que nuestras maneras de vivir. Y para eso necesitamos un plan, un orden. La Biblia siempre, hermanos, nos habla acerca de estrategias y orden para que nosotros seamos y llevemos las cosas sistemáticamente ordenadas y de esa manera no nos salgamos, hermanos, del camino. Así de que la palabra de Dios nos resume que para tener una cultura de ser pacificadores, nosotros tenemos que vivir los 5 niveles de paz. Estos 5 niveles de paz nos van a orientar y nos van a sujetar en que nosotros tenemos que seguir adelante. Muchas personas tienen una cultura de incredulidad. Sí. Hay mucha incredulidad hoy en día en el pueblo de Dios, por eso no hay paz. ¿Por qué? Porque las personas carecen, número uno, hermanos, de conocimiento. Y ese conocimiento que no lo adquieren, entonces no pueden practicar lo que Dios nos está pidiendo. Es como una iglesia, hermanos, que es un árbol y que le faltan los frutos maduros. Cuando nosotros nos falta lo más importante, muchas veces no estamos, como quien dice, llenos, sino que estamos a medias. Y por eso es importante, hermanos, que en la cultura de la paz haya conocimiento, para que no vivamos en esa cultura de incredulidad. Porque muchas personas dicen, sí, yo te creo, yo te obedezco, pero no creen. No creen ni en su palabra escrita, ni creen en las señales del Señor. Y debemos nosotros estar pendientes de la bendición de Dios. Así de que el segundo nivel es vivir una cultura de fe. Cuando nosotros comenzamos a entender la palabra, entonces las promesas de Dios se hacen fieles porque vienen con paz. Cuando nosotros creemos a Dios, la paz llega a nosotros. Entonces, esa es la manera en cómo nosotros nos vamos a parar en una cultura de paz. Y esa iglesia, hermanos, es como un árbol que florece en primavera. Es un árbol que da gusto ver. Es un árbol que se ve tanto de lejos como de cerca, está sano. Una cultura de fe hace que nosotros tengamos una bendición grande de paz. Luego, ¿qué más necesitamos? El tercer nivel, que es aprender a tener una cultura de transformación. Sí,
quitar, dejar a un lado nuestros malos hábitos, porque las personas quieren deshacerse de muchas maneras de sus malos hábitos, resolver sus conflictos del pasado y de los que crean, pero dando pasos de ahogados. Y no podemos nosotros hacerlo de esa manera. Entonces, pastor, ¿cómo es que se hace? Bíblicamente. Por eso la palabra del Señor nos ha dejado específicamente una guía para las iglesias, y eso son las epístolas. Las epístolas nos forman, nos hacen nutrir, nos hacen crecer en una manera que nosotros vamos transformando nuestro carácter a la altura de un varón perfecto. Y no solamente las epístolas, toda la palabra del Señor. Pero cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de un vínculo que se necesita tener, hermanos, para poder mantener la paz. Ahora bien, el nivel número 4 es cuando ya entendimos eso, cuando ya sabemos que tenemos que tener obediencia, que tenemos que tener esa fe, entonces podemos venir a ver los frutos de una cultura de paz. Las personas están deseosas y están, hermanos, deseosas de ver que se resuelvan los conflictos de su vida, de poder estar reconciliado con Dios primeramente, pero también con el prójimo. ¿Amén? Y esa manera de vivir se refleja en la iglesia de Cristo cuando nosotros hemos entendido el propósito, cuando el amor y la gracia de Dios están en nosotros, cuando nosotros tenemos esa misericordia, entonces es una iglesia como un árbol que produce una rica cosecha. Qué bonito es que sobre la cosecha y no que sea falta. Y nosotros debemos de aprender, hermanos, a ser árboles que dan cosecha abundante. Cuando nosotros damos cosecha abundante en el Señor, es porque estamos viviendo una cultura de paz. Es cuando el Señor está contento con nosotros porque sabe que estamos amando al prójimo y estamos amándolo a Él. Entonces, solo entonces, viene el nivel número 5, que es la cultura de la multiplicación. No podemos nosotros pretender multiplicarnos en cualquier aspecto si nosotros no hemos alcanzado primero nuestros frutos en abundancia. Entonces, la cultura de la multiplicación es cuando nosotros ya estamos deleitándonos en el reino de Dios, cuando la justicia ya está en nosotros y nosotros estamos, hermanos, siendo el ejemplo de pacificadores. Y esta iglesia, en el nivel número 5, es como un árbol que está reproduciendo mediante, ¿qué, hermanos? La dispersión de las semillas. No solamente, hermanos, están consumiendo el fruto, sino que del mismo fruto hay suficiente semilla para seguir esparciendo. En otras palabras, se multiplican que los discípulos. Hay cosecha de almas y no solamente hay cosecha de almas, sino que estas mismas almas nuevas son las que van a estar, hermanos, sembrando para otras bendiciones. Así de que es importante que nosotros consideremos estos 5 niveles de la bendición de la paz. Ahora bien, muchas cosas se oyen fáciles, otras cosas no son tan fáciles. Y hemos aprendido, hermanos, que a pesar de que sabemos probablemente todas estas cosas, nosotros tenemos que, como siempre, irnos con cuidado. ¿Por qué? Porque cuando a uno le enseñan algo, no se lo enseñan corriendo, se lo enseñan paso a paso. Entonces, en segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos que aprender para tener esa cultura de paz? Las características. Sí, son los pasos o las maneras en que nosotros necesitamos poner un plan en acción. En otras palabras,
Las características de la cultura de paz es el plan de acción que Dios tiene para mi vida. Y si yo cuido este plan, seguramente voy a llegar a la fase número 5, que es la multiplicación. ¿Cuántos no quisiéramos estar en esa bendición? O sea, no solamente multiplicación material, sino que en todas las cosas. Entonces, la primera cosa que Dios nos recuerda es que una iglesia con cultura de paz necesita tener visión. Es lo primero que debemos de hacer. ¿A dónde voy? ¿Qué persigo? ¿Qué estoy haciendo? La iglesia que está ansiosa porque Dios la use debe demostrar que tiene visión. Pero ¿en qué tengo que tener visión? Bueno, primero en la base. ¿Cuál es nuestra base? El amor. ¿Cuál es nuestra base? El perdón. ¿Cuál es nuestra base? La reconciliación. Esa es nuestra base para que nosotros tengamos esa visión. Por lo tanto, vamos a ser pacificadores porque somos, hermanos, ese tipo de cristiano que ama las cosas de Dios. ¿Y quién nos enseña eso? Cristo nos lo enseñó. Váyase conmigo al Evangelio de Juan, porque es importante recordar las palabras de Jesús. Si usted busca Juan en el capítulo número 13, en el verso 35, ¿qué es lo que dice su palabra? ¿Cómo vamos a conocer que tenemos una cultura de paz cuando en nosotros vean que tenemos visión? Visión de paz. Y Cristo lo adelantó aquí en su palabra y dice, Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Entonces, las personas van a ver en nosotros nuestra manera de ser o dónde vamos, siempre y cuando vean esto que tiene Cristo en nosotros. ¿Amén? Entonces, en esto conocerán que sois mis discípulos, si nosotros tenemos amor los unos por nosotros. Amén. Entonces, aquí es donde se pone y se implanta la bendición de Dios. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos tener esa visión? ¿Cómo podemos hacer que Juan 13:35 sea sustentable o practicable en nuestra vida? Bueno, Cristo nos dio un ejemplo. Váyase a Juan capítulo 6. Y en el verso número 27 en adelante lo podemos ver. Este es un ejemplo que puso el Señor de ciertas cosas que nosotros tenemos que practicar. Y si las practicamos, entonces vamos a estar bien con el Señor. ¿Por qué? Porque son bastantes cosas las que tenemos que pensar. Y Lucas, hermanos, capítulo 6, del 27 al 36, nos va a hablar acerca de eso. ¿Ok? Dice la palabra del Señor, si usted ya lo tiene conmigo, dice Lucas 6, 26 y luego del 27 al 32, al 36. Jesús está pronunciando advertencias. Cuidado, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Bueno, es lindo que a nosotros nos digan que estamos haciendo bien, pero más importante no es hacerlo bien un día, sino que siempre. Entonces, el Señor dice, ¿quieren ustedes vivir lo que dice Juan? Entonces hagan eso. Pero a vosotros los que oís os digo, ¿se está oyendo esta palabra? Entonces escuche otra vez lo que dice el Espíritu. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que maldicen y orad por los que os calumnian. Eso es tremendo, hermano. Y luego dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica, te niegues. A cualquiera que te pida, dale.
y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo quieres que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si presentáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores presentan a los pecadores para recibir otro tanto. Aquí viene la instrucción. Otra vez, amad pues. ¿Qué es amar pues? O sea, viví lo que dice Juan 13:35. Y luego dice, gloria a Dios, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, que será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es que misericordioso. Entonces, la visión ya nos la presentó el Señor. Ya nos presentó el texto clave, pero también el ejemplo. Esa es la visión. Si nosotros tenemos esa visión, gloria a Dios. Siga así. ¿Por qué? Porque usted va a estar en los 5 niveles de la paz. Ahora bien, ¿qué más se necesita? Bueno, ahora ya tengo una idea clara, pero cuando uno ya tiene una idea clara, se necesita seguir capacitándose. Sería la segunda cosa, la segunda característica que nosotros necesitamos tener. ¿Por qué? Porque la iglesia habla, conoce y entiende que es la pacificación. Pero la pacificación, hermanos, no es solamente un mensaje esporádico. La capacitación no es un mensaje de paz que te lo van a dar cada año. Es algo que es una cultura, es un hábito y no surge naturalmente de nosotros. Por eso es necesario que nosotros comencemos a enseñarnos los unos a los otros en estas áreas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra. La única manera, hermanos. Por eso habíamos hablado acerca de la importancia de las cartas. Y una de las cartas pastorales, que usted bien la conoce, es la epístola de Tito, porque es una carta pastoral. Y si usted va conmigo a la epístola de Tito, que está después de Timoteo, amén, usted vaya hacia el capítulo 2. ¿Qué lección, hermano, le está dando el apóstol a Tito en esta carta? Que no solamente le está hablando a los ministros, sino que le está hablando a la iglesia. La iglesia necesita capacitarse y necesita practicar estos principios los unos con los otros. Y si usted comienza desde el verso 1 al verso 10, escudriñelo, por favor, porque esto es algo que tiene estructura, algo que tiene, hermanos, bendición. Y dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué estamos aprendiendo en esta segunda cualidad? Dijimos que nosotros necesitamos instrucción, capacitación. Ahora bien, ¿en quién o en quiénes? En todos en general. Y aquí hay una descripción bien hermosa donde habla acerca de todas las edades, primeramente. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte. ¿Okay? No calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien. Luego, ¿qué dice ahí? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa,
buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí misma a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo ejemplo, presentándote tú en todo como ejemplo. Ahí está el testimonio que más a ratito lo vamos a tocar. De buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Hermanos, no importa la edad, nosotros tenemos reglas y límites. Y para eso, si nosotros tenemos este conocimiento y lo practicamos, nosotros vamos a tener las características de una cultura de paz. Ahora, ¿qué más dice aquí la palabra en el verso 8? Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Qué importante es vivir bajo esta escritura de Tito. Y luego dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Ese texto, el último, ¿cómo yo voy a adornar la doctrina de Dios? ¿Cómo yo voy a adornar la palabra de Dios? A través de lo que nosotros practicamos, hermanos. Por eso es de grande importancia estas dos cosas. Ahora bien, si yo primeramente, hermanos, tengo la visión y tengo el conocimiento, entonces viene ya el servicio y eso es la ayuda. Entonces, cuando nosotros ya entendemos la palabra, cuando nosotros ya sabemos qué hacer, entonces podemos ser personas que puedan ayudar, ¿ven?, a resolver ciertos conflictos, ciertas situaciones en la iglesia, a través de ser nosotros, hermanos, esos pasos de reconciliación. Dios nos puede usar, porque ya Dios nos ha capacitado, porque ya Dios nos ha puesto un orden en nuestras vidas. Entonces, cuando los conflictos pasan, muchas personas van a querer que usted o yo seamos mediadores en temas financieros, laborales, legales, familiares. ¿Por qué? Porque tenemos la bendición de Dios sobre nosotros. Un ejemplo se los quiero dar. Apunte estas citas y medítelas en su corazón. Romanos 15:13. Váyase conmigo. ¿Ven? Gloria a Dios. Ahora bien, si usted lee Romanos 15:13 y 14, nos vamos a dar cuenta de que hay palabras claves. Cómo Dios quiere que nosotros estemos en ese tenor. Fíjense bien. Y el Dios de esperanza. Escuche bien. Yo, cuando soy una persona apta que Dios va a usar en cuanto a ser pacificador, a tener una cultura de pacificador, es porque ya me dio su visión, es porque también ya sé su palabra, porque ya tengo conocimiento y ahora yo estoy en la etapa de ayudar. Entonces yo sé que Dios es mi esperanza. ¿Ven? Y dice, os llene de todo gozo y paz en el creer. Hay muchas personas que no pueden tener gozo ni paz porque no creen. Pero nosotros, hermanos, ya tenemos esa palabra en nosotros, ya la entendemos y la vivimos. Por lo tanto, podemos ser usados para la bendición del Señor. Y luego, ¿qué dice ahí? Por el poder del Espíritu Santo, porque Él es nuestra guía. Ahora bien, verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de, ¿qué dice ahí? Honra. Acuérdense que la bendición es una herencia que Dios nos la da y estamos llenos de esa bendición. Esa herencia nos pertenece y está ahí, pero
¿qué vamos a hacer con ella? Dice que estamos llenos de bendición, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Fíjense bien. Y luego, ¿qué más? De tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Porque ya estamos, hermanos, en el amor del Señor. Yo recibo una palabra de mi hermano. Yo recibo una palabra de mi hermana. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice la palabra que ya estamos. Aquí dice, llenos de conocimiento y de bondad. Y nos podemos amonestar los unos a los otros. Yo estoy orando por usted. Cada vez que nosotros nos acercamos a alguien y le queremos dar una palabra, parece ser que comenzamos un pleito. No dejamos que alguien nos edifique, que alguien, porque el Señor quiere usarnos de esa manera. Y nosotros no dejamos que eso pase. Y debemos nosotros de practicar todas estas palabras que el Señor nos la está dando en esta hora. Otra cita que es muy importante es Colosenses. Váyase conmigo, hermanos, también. Colosenses 3:16. ¿Ven? Gloria a Dios. Si usted compara Colosenses 3:16 a Romanos 15:14, es prácticamente una armonía la que usted está viendo ahí. Colosenses capítulo 3, verso número 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Acuérdese que en las 5 fases que nosotros vimos al principio, yo hice una descripción de cómo los árboles se miran. Entonces, en la abundancia, en el árbol de la abundancia, que es el número 5, dice la palabra del Señor que Colosenses sería nuestro hábitat, porque nosotros ya tenemos conocimiento en abundancia del temor de Dios. Y luego dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, ¿en qué? En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos. Gloria al Señor. Qué lindo es que se le acerque un hermano, es como un buen amigo cuando se le acerca a uno y le quiere dar un consejo. Pero si usted logra callarse y escuchar, pero si usted cierra su corazón, entonces no va a pasar. Así de que nosotros podemos tener todas estas cosas, pero ¿qué va a pasar si de repente nosotros paramos? Entonces, la otra cualidad o la otra característica que tenemos que tener para cultura de paz es la perseverancia. O sea, no es que lo hiciste ayer o antier, hace 3 meses, el año pasado, sino que necesitamos hacerlo siempre, así como Dios nos busca a nosotros. La iglesia necesita trabajar también duro y parejo para restablecer esas situaciones que se han venido, hermanos, saliendo de control. Especialmente cuando nosotros sabemos de hermanos en problemas como matrimonios o como personas que están en situaciones legales o etcétera. Nosotros necesitamos tener esa ya madurez y sabiduría para controlar esas situaciones, porque muchas veces probablemente van a pedirnos oración. Y la palabra nos lleva, pues, en este consejo de la perseverancia a la epístola de los Romanos, al capítulo número 12. ¿Por qué es importante escudriñarla? Porque vamos a saber que en estos versos, Romanos 12, 17 al 19, amén, tenemos que aprender, hermanos, a fluir en la palabra. Romanos 12, 17 al 19. Dice, no paguéis a nadie mal
formal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Eso es el principio de la perseverancia. Si yo lo hice ayer, lo tengo que hacer hoy, mañana. Y luego dice, esto es muy importante, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Ven? Esa es una cosa que tenemos que practicar. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Así de que, y nosotros podemos ver ahí otras bendiciones más, si usted las quiere agregar. Pero esto es lo que nos dice de la perseverancia. Cuando nosotros tenemos perseverancia, vamos a ver algo muy hermoso y es el siguiente paso o característica, y es la restauración. La restauración es que nosotros, hermanos, podamos tener esa misericordia para ver lo que el Señor nos acaba de hablar, de que si caemos, el Señor está ahí con su mano para levantar. Amén. Y nosotros somos parte de Dios porque somos su cuerpo aquí en la tierra. Y esa gracia de Dios la tenemos. Entonces, la iglesia que tiene esta madurez y que practica el perdón y restaura al caído, entonces va a tener, hermanos, muchas cosas hermosas. Y cuando nosotros escudriñamos la manera en cómo el Señor quiso, ¿verdad?, enseñar a la iglesia a través de las epístolas también. Vemos también en otra epístola que es la epístola de los Efesios. Efesios es, hermanos, un manual tremendo de cómo nosotros podemos dirigir nuestras vidas. Pero en el capítulo número 4, ya en el verso número 32, nos da un principio. Y esto es que dice, antes sed benignos unos con otros. Esa es la clave. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Esa es la base, hermano. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros no vivimos eso? Entonces hay conflictos y problemas. ¿Ven? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que un hermano o una hermana está en un conflicto, probablemente no con usted, pero usted en un conflicto, lo primero que viene en su corazón a veces es tristeza. Amén. Y esa tristeza, necesitamos nosotros, hermanos, orar. El hermano no está solo, el Señor está contigo, el Señor tiene control. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo importante que nosotros tenemos que hacer, hermano. Y segunda de Corintios, ahí en el capítulo 2, usted lo puede leer en su casa del verso 5 al 11. Nos está hablando acerca de esa clase de atención que nosotros tenemos que tener, especialmente cuando dice el apóstol que os ruego que confirméis el amor para con él. O sea, con la persona que está en esa dificultad, con la persona que está viviendo esa situación, que nosotros tengamos control. Pero el verso que usted tiene que destacar es el 11, porque ahí habla la palabra, dice, para que Satanás no tome ventaja, ¿verdad?, sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, no hay que dejarle al enemigo ningún lugar, hermanos. Al contrario. Por eso el apóstol allá en el verso 8 habla, le ruego que confirméis el amor para con la persona que esté en esa situación. Amén. Eso es lo importante. Si nosotros tenemos restauración, es porque nosotros ya estamos practicando la perseverancia, ¿verdad? Y cuando hay todo eso, ¿qué llega, hermano? Lo que nosotros queremos, estabilidad. Cuando el cuerpo de Cristo es estable, es porque está sano. Un cuerpo sano es estable. Y cuando las relaciones entre los hermanos está
en esa actitud es porque hay dos cosas que hacer. La primera es que nos valoramos los unos a los otros. Y al valorarnos los unos a los otros, protegemos, hermanos, al perjudicar. Cuando el respeto se falta o se pierde, es muy difícil, hermanos, que nosotros tengamos una estabilidad. Por eso debemos de acordarnos que valemos la sangre de Cristo. Y si usted y yo valemos la sangre de Cristo, entonces nosotros tenemos que vernos como hijos de Dios. Por eso debemos nosotros de apreciar esa bendición. En la segunda carta pastoral que nosotros podemos ver está en Primera de Timoteo. Váyase también ahí en el capítulo 4, porque hay dos cartas pastorales, ¿verdad? Tito y Timoteo. Y si usted se va a Timoteo, amén, en la primera carta, en el capítulo 4, verso 15, me gusta cómo el apóstol exhorta y orienta, porque cuando ya hay estabilidad, no se nos tiene que olvidar que el enemigo puede tomar ventaja si nosotros nos descuidamos. Entonces dice aquí la palabra de Dios, verso 15 y 16. Ven. Ocúpate en estas cosas. ¿En qué cosas se va a ocupar usted y yo? Bueno, en permanecer aquí. ¿En qué cosas se tiene que ocupar? Para entenderlo, tiene que leer desde el verso 12. Y dice, en el caso de Timoteo, por sus años, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 6 cosas. Amén. Entonces, ¿en qué cosas nos tenemos que ocupar, hermanos? En eso, en el testimonio, en poner diligencia. ¿En qué, hermanos? En ser ejemplo, en la palabra de Dios, en la conducta, en nuestro amor, en nuestro espíritu, en la fe y en la pureza. Entre tanto, dice, ¿verdad? Que voy, ocúpate otra vez de qué? De la palabra, la exhortación y la enseñanza. Este es el resumen en sí de todo el mensaje. ¿Por qué? Porque eso es lo que he estado hablando. Si nosotros hacemos esto que dice las cartas pastorales, nosotros vamos a tener sólida bendición. No descuides el don que hay en ti. Aquí es otra cosa. Usted tiene un don, yo tengo un don. Y el Señor nos lo ha dado, no lo enterremos. El Señor quiere que lo usemos. Amén. Y luego dice, ocúpate pues en estas cosas que ya te acabo de decir. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En otras palabras, me eres de bendición para mí. Siempre me eres de bendición. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? El apóstol le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque no somos perfectos. No todo lo que hacemos está bien. Por eso tenemos que ver qué cosas tenemos que acordarnos. Vuelva a leer el verso 12 en adelante. Ahí tenemos que estar en esa bendición. Amén. Y luego dice, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. ¿Y qué más? Y a los que te oyen. Por eso y solamente por eso, nosotros cuando tengamos estabilidad, alguien más va a llamarnos. Alguien más va a decir, quiero hablar con usted. Alguien más va a pensar en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos practicando esa bendición. Y como estamos hablando del testimonio, amén, nosotros tenemos que seguir esa bendición. Pero lo que realmente nos sella en el testimonio son las palabras de Cristo. Porque Cristo habló acerca de cómo tenemos nosotros que vivir. Y eso está en Juan capítulo 13. Cuando Juan
habla específicamente en el verso 34 y 35, nos habla acerca de que el Señor nos da un nuevo mandamiento. Amén. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Amén. Y en esto conocerán que sois mis discípulos. Ahí está el testimonio. Si tuvierais que amor los unos a los otros. Así es. Pero como estamos, hermanos, en las epístolas, vamos a irnos ahora, hermanos, a la epístola de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. En primera de Pedro, capítulo 2, el verso 11 y 12, el apóstol tiene su estilo. Ven, de cómo él describe el testimonio. Y debemos nosotros de considerar este mandamiento y esta bendición de este varón que es Pedro. Luego dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, ahí está, verso 12, ahí está el testimonio otra vez, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Pues muchos dicen que en la iglesia está más fácil controlarnos, pero realmente donde nosotros reflejamos nuestro testimonio es allá afuera, donde nos ven. Y luego dice ahí, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifican a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Sabe qué? Tarde o temprano esa persona que está maldiciendo, esa persona que no está buscando a Dios, dice que tiene un día, el día de la visitación. El Señor le va a visitar. Y ese día que el Señor le haga ese llamado, se va a acordar. Realmente el cristianismo es real porque esta persona que yo conozco sí vive la palabra. El día de la visitación va a ser glorificado el Señor, porque nosotros hemos sido, hermanos, testigos vivos de la palabra del Señor. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que también tener otra bendición, y es que los niños, nuestros jóvenes, necesitan, hermanos, también aprender acerca de la pacificación del Señor. No descuidemos a nuestros hijos. Ellos son los que van a ser un día los siervos y siervas del Señor. Nosotros, hermanos, también vamos de paso en esta vida. Un día, si nosotros preparamos el corazón de ellos con la palabra, ellos son los que se van a quedar si es que el Señor va a venir. Pero si no les enseñamos a ellos la cultura de cómo vivir en paz, muy difícilmente, hermanos, vamos a ver nosotros cuando no podamos verlos a ellos en esa actitud. Por eso nosotros tenemos que presentarle a Dios todas estas bendiciones. Y entonces nosotros podemos hacer de la escuela dominical o de nuestros servicios por casa, de nuestros devocionales, hermanos, un ministerio práctico, excelente, en la manera en que nosotros podemos ser los guías del propio testimonio vivo de cómo es que nosotros nos comportamos y logramos la paz entre los demás. Voy concluyendo. Dios quiere que comience usted y yo. Eso es lo que Dios quiere. Hoy puede ser un buen día para que nosotros tomemos esta cultura de paz en nuestros corazones. Porque la palabra del Señor, hermanos, habla acerca de que nosotros somos, hermanos, la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Nosotros somos cosa preciada. Somos especial tesoro. Pero también el Señor está esperando que nosotros digamos, aquí, aquí estoy, Señor, haz la obra. Señor, no busques más.
Dios está hablando a nuestra vida y Dios nos está pidiendo que seamos el reflejo de ese amor porque Cristo nos ha enseñado eso. Y si Él, hermanos, tiene ese deseo, Él lo que espera es que nosotros realmente tengamos ese arduo amor, trabajo para su obra. ¿Por qué? Porque nosotros somos bendición. Amén. Y necesitamos dar bendición. Gloria a Jesús. Y yo quiero, hermanos, que vaya conmigo para terminar a Mateo 5:9. Lo que acabamos de decir. Amén. Mateo 5:9 habla acerca de los pacificados. Lo voy a leer en dos versiones porque es importante. Amén. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En otra versión dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos. Dichosos los que trabajan por la paz. Creo, hermanos, que esto es un desafío para usted y para mí. Si nosotros queremos, aquí está. Hemos tenido una serie completa acerca de pacificadores. Si usted se ha perdido cualquiera de estas series o estudios, por favor consulte nuestras páginas digitales, nuestras páginas de YouTube, Facebook. Pero lo importante es que usted escudriñe la palabra, que se dé un tiempo y que pueda apreciar de que Dios está buscando ese árbol contundente, ese árbol que ya dé multiplicación, porque la obra suya está generando bendición, no por usted, sino por lo que ya hizo. Y eso es la cultura de la paz. Buen Dios y Padre, he predicado tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque tú nos has traído, Señor, esta cultura de la paz, porque tú nos has hecho ver a través de todo este estudio de la paz que no solamente es decir, sino que hay que vivir esa justicia, Señor, que dice tu palabra en Santiago, Señor. Y a través de esa justicia nosotros podemos llenar a los demás de esa semilla. La gloria, la honra y la alabanza sean. Amén.